Bueno, por otra parte, si en la vida vegetal buscamos aquello que es de la misma índole que la vida animal, no corresponde buscarlo en cada planta individualmente, sino en realidad en el alma de la tierra como un todo. Ya tiene una conciencia soñante y llega a una existencia vegetal durmiente. Y solamente en cuanto la tierra participa en el devenir cósmico, se aviva de tal manera que es capaz de desarrollar una conciencia plena, similar a la conciencia del hombre entre el nacimiento y la muerte en el estado de vigilia. Pero esto ante todo tiene lugar en la época de invierno, pues se trata de un cierto despertar de la tierra, mientras que durante la época cálida de verano existe la conciencia onírica opaca. En conferencias anteriores he explicado que es un error creer que en el verano la tierra está despierta y que en el invierno duerme. Lo contrario es la verdad. Precisamente en la actividad vegetativa durante el verano, en la estación de calor existe un estado de sueño de la Tierra, o más bien un estado soñante, mientras que en la estación fría existe un despertar, perdón, un estar despierto de la Tierra. Empero, si descendemos al reino mineral, debemos decir, en el reino mineral existe una conciencia más baja que la de nuestro sueño, una conciencia ajena a la experiencia común humana, un estado que transciende el querer. Pero en realidad el estado de conciencia que viven los minerales tan solo aparentemente nos es ajeno. Solamente nos es ajeno para la conciencia común. En realidad no nos es tan ajeno. En efecto, cuando el querer pasamos a la realidad del hacer, es decir, si ejecutamos algo, nuestro querer se separa de nosotros. Y aquello en que entonces, por decirlo así, nadamos, tejemos y vivimos. Siempre hay que tener presente que con nuestra conciencia no estamos dentro de la acción, solamente la representamos, mientras que el contenido de la misma es en realidad lo que más allá de la superficie de los minerales se halla dentro de lo mineral y constituye la conciencia mineral. Si a nosotros nos fuera posible bajar más profundamente al estado inconsciente, llegaríamos a donde teje la conciencia mineral, pero no nos encontraríamos entonces en otro estado que aquel en que se realiza nuestro actuar. Esto quiere decir que la conciencia mineral en cierto modo se halla más allá de lo que como hombres aún podemos experimentar. Pero incluso nuestro propio actuar se halla más allá de lo que en el mismo podemos experimentar. Por consiguiente, en cuanto nuestro actuar no depende de nosotros y no está encerrado en el dominio que pertenece a nuestra libertad. Nuestro actuar es acontecer universal, exactamente lo mismo que aquello que sucede dentro de los minerales. Nuestro actuar forma parte de dicho acontecer, por lo cual en realidad extendemos la relación del hombre con su mundo circundante hasta con su actuar el hombre trasciende su conciencia de sueño. Al percibir el mundo mineral a su derredor, el hombre, observando los minerales desde afuera, llega a aquello que se halla fuera de sus experiencias de la vida. Podemos decir, si aquí dibujamos lo que abarca el reino humano, el reino animal y el reino vegetal, y si aquí llegamos al reino mineral, él mismo habla a nuestros sentidos mostrándonos su aspecto exterior. Pero del otro lado, al que no nos es posible observar, el reino mineral desarrolla fuera de nuestro alcance su conciencia, rojo. Y esta conciencia, aquí que allí se desarrolla, es la esfera que también acoge los contenidos interiores de nuestras acciones, contenidos que siguen obrando en el curso de nuestro karma. Este es un diagrama, un dibujo hecho por Steiner. No sé si alcanzan a leer, pero en el centro de esta bola, de esta esfera, con unas flechas apuntando hacia el centro, dice, pensamientos, dos puntos, anhelo de llegar a ser mundo. Y voluntad, dos puntos, anhelo de llegar a ser hombre. Y aquí en estas dos flechitas dice lo mismo, anhelo de llegar a ser hombre, anhelo de llegar a ser mundo. Esto es bastante misterioso. Aparentemente nuestro querer, nuestra voluntad todavía la tenemos en un estado de inconsciencia.
y se supone que en un futuro este querer, esta voluntad nuestra va a ser parte de nuestro estado de conciencia normal. Por lo pronto dice Steiner que está en un estado como de inconsciencia, ¿no? Y que es el que actualmente están los minerales. Cuando el ser humano pueda percibir más allá del mundo material, podrá ver esa parte. Mientras tanto, solamente va a ver su cascarón, la parte de afuera, exterior, de lo que digamos es visible para nuestros sentidos del mundo mineral. Pero más o menos tratando de leer entre líneas, dice Steiner, es que hay jerarquías superiores detrás de los minerales, ¿no? Y se supone que son de las altas jerarquías. Bueno, muy bien, ¿algún comentario, pregunta o inquietud o continuamos? Es bastante difícil, ¿no? Tratar de asimilar eso de lo que tiene que ver con los estados del reino mineral, ¿no? Entonces, me parece muy complejo. Sí, 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 así es. Sobre todo lo, digamos, lo más difícil, dado que estamos acostumbrados a percibir como los minerales lo más inferior al ser humano, entonces es muy difícil pensar que detrás de los minerales existe jerarquías superiores, ¿no? Pues la parte externa, ¿no? De las jerarquías, no lo interior, no lo principal, pues, pero sí el trasunto. Más o menos algo así con el yo grupal de los animales, ¿no? Uno ve los animales individualmente en nuestro mundo material, en el reino de la naturaleza. Individualmente, obviamente, son a nivel de conciencia inferiores a los seres humanos, ¿no? Pero su yo espiritual, que no está en el mundo material, que abarca toda una especie, son jerarquías eh, un poquito superiores al ser humano. Y de las plantas también más o menos así. O sea, parece ser que entre más inferior sea el trasunto en el mundo material, es más superior lo que hay detrás de eso, lo que los dirige, pues. Bueno, así lo entiendo yo, no sé. ¿Algún comentario adicional, pregunta o continuamos? Santi, no, pues lo que acabas de decir, lo último que dijiste, me parece pues súper importante porque, o al menos yo, ¿no? Uno se cree como superior a una piedra y entonces uno empieza a pensar, caramba, si detrás de una piedra está un ser superior, muy, muy superior hasta al que maneja los vegetales y los animales, pues tiene un propósito y aunque no lo entendamos, pues todos hacemos parte de toda esta creación tan maravillosa y uno de verdad que le falta ese respeto o esa conciencia de ser la creación. Así es, vale, así es. Y digamos que uno decimos el propósito de un mineral, digamos que en el proceso evolutivo que estamos llevando en las almas y que cogimos esta parte de cuerpo de masa, pues qué sé yo, para tener experiencia aquí, ellos qué papel juegan y más adelante, bueno, ahora uno más o menos lo entiende, pero entonces más adelante, eh, interesante uno poder ver cómo se va o mezclando o van a desaparecer o cómo sería el propósito como tal de ellos. Si tienen un ser superior, mucho más superior que los otros, pues por algo es, ¿no? Digo yo. Sí, 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 así es. Podemos, desde nuestro punto de vista humano, decir que estas jerarquías de tan elevado nivel hacen cosas que para nosotros es humanamente imposible, ¿no? Por otros libros, creo que el de la ciencia oculta, Steiner dice que todo lo que nosotros vemos como mundo material se debe al gran sacrificio, lo dice Steiner, de una jerarquía de alto nivel, que son los espíritus de la voluntad, o digamos, en la tradición cristiana judía es los espíritus o los tronos, ¿no? Los tronos, que están muy cerca ya de la Santísima Trinidad. Es el último coro, los tronos. Entonces, nosotros, por tener partículas del mundo material, también hacemos parte de estos tronos, ¿no? O sea, su sustancia espiritual que por un acto de sacrificio se condensó
para volverse material, es el regalo que, digamos, estos seres han dado al universo y a nosotros para poder evolucionar. Nosotros para poder evolucionar necesitamos del mundo material. Entonces los minerales son, digámoslo así, como esa sustancia a modo de sacrificio que donaron los tronos. Nosotros, como estamos compuestos por esta sustancia material, tenemos parte de eso, nuestro cuerpo físico. Muy bien, ¿alguna pregunta, comentario adicional o continuamos? Pues ahorita me surge una pregunta, Santi. A nivel de las plantas y todo, pues siempre se ha dicho que hay que respetar, ¿no? Que también, o no matar a los animales. A nivel de los minerales, ¿cómo sería el respeto hacia un mineral? Porque uno entiende los animales, ¿no? No mate yo, la vaca o lo que sea. Pero a nivel de las piedras, ¿cómo sería? Es buena pregunta. Eh, en nuestro nivel evolutivo en el que actualmente estamos, sí deja, digamos, consecuencias muy marcadas en nuestro karma si hacemos daño a otro ser humano y también a algo perteneciente al reino animal superior, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, todo lo que tenga un cuerpo astral desarrollado siente, digamos, dolor por estar en este mundo material, ¿no? Por tener cuerpo astral desarrollado. Los animales inferiores tienen un cuerpo astral menos desarrollado, entonces no sienten ese dolor. Entonces, humanamente, en nuestra época actual, que digamos cuando hablo de nuestra época actual, estoy hablando, digamos, de nuestra evolución actual, eh, hacer daño al reino animal o al reino humano, sobre todo al animal superior, ¿no? Sí genera un karma inmediato, ¿sí? En nuestra evolución. En las plantas y en los minerales es un poquito diferente. También genera karma, obviamente, pero no de la misma manera tan marcada como hacerle daño a un ser humano o a un animal o a un animal superior, ¿no? Entonces también se tiene a la hora de, digamos, de la evolución, de después de la muerte y el nuevo devenir en la siguiente vida. Si uno hizo mucho daño en el reino vegetal, entonces también tiene sus consecuencias. Pero en este caso, para que se sienta la diferencia, tiene que haber mucho daño. ¿Por qué? Porque, digamos, en nuestra evolución, el mundo vegetal, digamos, no tiene cuerpo astral, ¿no? Entonces no sienten dolor, pero sí tiene sus consecuencias debido a que estos seres sí generan una cierta acción muy importante para la vida del planeta, ¿no? Y lo mismo de los minerales, a otro nivel aún más, digamos, no tan sensible a nuestros ojos, pero también son muy importantes. Pero el daño que uno le haga a ellos, digamos a los minerales, como ellos no tienen cuerpo astral, es más, son inertes, no sienten ese dolor o esas consecuencias. Entonces no hay tanto problema si uno hace daño, digamos, a una piedra o a cosas minerales. En Pero nuestra vida. digamos, ¿cómo se consideraría un daño a una piedra? Uno No, la tira por ahí y no, o se refiere de pronto a la explotación de los recursos, petróleo, carbón, qué sé yo, oro. no creo que haya tanto problema, vale, en ese, digamos que tenga consecuencias en el karma humano en esta evolución. Porque, digamos, en este plano material en el que el ser humano se desenvuelve, las rocas no tienen, digamos, conciencia en este plano. Lo tienen es en el nivel superior, en el de Bacán superior, en el mundo espiritual superior. Y el ser humano todavía no ejerce voluntad en esos niveles. Por eso no hay problema. Más o menos es como si un ser humano se está cortando las uñas, ¿no? Se termina de cortar una uña y esa uña que se desprendió del cuerpo hizo parte del ser humano, pero después ya no. Y entonces si uno empieza a triturar la uña, a cortarla, a pincharla con una aguja, no pasa nada, o sea, no le hace daño, porque digamos ya la voluntad que antes pertenecía al cuerpo humano físico ya se desprendió y entonces ya está fuera de la voluntad humana. Lo mismo con los minerales y en cierto modo con las plantas.
O sea que humanamente en esta evolución no hay tanto problema, ¿vale? Gracias, Santi. Ok. Pero entiendo tu preocupación o tu incógnita. Pero no hay problema. De hecho, nuestra voluntad todavía no la ejercemos al 100% en estos planos superiores. Entonces por eso no hay problema. Mientras que nuestras acciones en el mundo humano y en el mundo animal superior sí, digamos, interfiere bastante. Entonces ahí sí hay consecuencias kármicas. Bueno, continuamos. ¿Alguien quiere preguntar algo o decir algo? Yo lo veo, digamos, en el sentido de que más que hacerle, como se dice, daño así al vegetal o al animal, es las consecuencias de los actos que tiene uno con cualquiera de los reinos. Explico. Si uno tumba los árboles de un nacimiento o, o sin criterios ecológicos y todo, hace daño a la, al mundo vegetal, pues eso es una cadena que afecta también a los animales. Y creo que en últimas, yo creo que de alguna manera uno es el que tiene que pagar eso, ¿no? De la misma manera, con el reino mineral, ¿ya? Es como, yo lo veo, es como la forma como el ser humano se relaciona con eso, ¿no? Por decir algo, una persona que desarrolla codicia, ambición, alrededor, por decir algo, de diamantes, oro, alguna cosa, algo así, pues va a traer consecuencias, ¿sí? Consecuencias que pueden ser sobre ella misma o sobre la gente que está alrededor. No sé. No, de acuerdo, así es así. Em, Tiene sus consecuencias, pero para que se note mucho, tiene que ser en más escala. Digamos, si uno le hace un daño a una persona, ya con que le haga daño a una persona, ya genera karma bastante. A los animales superiores parecido, pero entre más baje, para que haya consecuencias, digamos, que se sientan en el karma, tiene que ser más grande, ¿no? Más cantidad. En el mundo mineral parecido, ¿no? Tiene que el hombre hacer más, digamos, destruir más a más escala para que se sienta en el karma. Digamos, dice Steiner que los mineros, digamos, cuando empiezan a cavar en las minas, eh, eh, a veces, es que esto es raro, o sea, no es fácil hablar de esto porque uno está acostumbrado a pensar de una manera muy humana, ¿no? Dice Steiner que eso le agrada a los minerales, que las gemas salgan, ¿no? Que se triture la piedra, como que les favorece. No sé por qué lo dice Steiner, pero así es. Pero a nivel ya ecológico, planetario, obviamente si uno hace daño, digamos, al agua, la contamina, obviamente eso genera karma porque está haciendo daño a la vida y al ser humano. En ese aspecto sí. Y también yo pensaba que, pues, hacerle daño a una piedra, digamos, no es la intención que uno tiene, que ningún ser humano tiene de destruir una piedra, de hacerle daño a una piedra, ¿no? Pues a no ser que sea una piedra, una gema, pues preciosa, oro, una esmeralda, y ya sí, ya es, allí sí ya es como la codicia del ser humano, la ambición, la plata, obtener, el orgullo de tener la gema esa, pero en las piedras así, pues en las piedras yo pienso que no hay ninguna intención de hacer daño, entonces no hay karma. Pero entonces, me ocurrió pensar eso ahorita. Sí, no, no, de acuerdo, de acuerdo. Esto se va, digamos, de nuestro espacio de voluntad. Por eso es tan difícil hablar de estos temas. Eh, pero sí, así es, como ustedes lo han dicho. Ambas opiniones son correctas. Eh, en el libro el ciclo de conferencias de Steiner del Apocalipsis, él habla sobre esto que le estoy diciendo. Y hay muchas cosas que uno no piensa que sean así, ¿no? Digamos, las voluntades de las jerarquías superiores
son diferentes, o sea, su forma de ver el mundo es diferente a la del ser humano. Entonces por eso es tan difícil a veces dar una opinión acertada de esto. Pero nuestra conducta humana, según su intención, sí aplica a nuestro karma. Si tenemos mala intención, aplica negativamente a nuestro karma, pero si tenemos buena intención, las cosas pueden ser mejor para nuestro karma. Eso sí es así como se lo dicen, así. De acuerdo con eso. Bueno, sigamos. Ahora hablaremos de seres que no pertenecen a los reinos de la naturaleza debajo del hombre, sino que son superiores al hombre. ¿Cómo es posible formarse una idea de los mismos? Dicho de otro modo, ¿cómo se forma una idea acerca de tales seres superiores para la conciencia que debemos alcanzar para la investigación espiritual, la antroposofía? En mi libro Cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores y en conferencias sobre este tema, he expuesto que de la conciencia diurna a la que llamamos la conciencia objetiva, podemos ascender a la conciencia imaginativa. Si de un modo sano ascendemos a la conciencia imaginativa, por de pronto nos liberaremos de nuestra corporeidad. Tejemos y vivimos entonces en lo etéreo. De esto resulta que nuestras representaciones no serán de contornos agudos, sino que serán imaginaciones que se confunden entre sí. Pero de todos modos será de tal índole que se asemeja a lo que caracterizado en la conferencia anterior como pensamientos que al despertar aparecen en el cuerpo etérico y físico. En la imaginación llegamos a tener tales pensamientos, pero no es así que entonces agreguemos libremente un pensamiento a otro, sino que los pensamientos se ordenan por sí solos. Aprendemos a vivir con un organismo plástico de pensamientos, pero este organismo plástico de pensamientos tiene en sí mismo fuerza vital. Aparece como un pensar esencial con vida propia en sí, no la vida propia como la tienen seres físicos terrestres, pero sí una vida propia que realmente teje y vive en todo. Vivimos entonces en un mundo cuya actividad consiste en el tener imaginaciones. En este mundo, que por de pronto se nos presenta como superior al hombre, este mundo se teje en imaginaciones. Y solo como una parte, como algo recortado de este mundo que se teje en imaginaciones, encontramos aquello que en nosotros mismos se teje entre el cuerpo etérico y físico y que podemos encontrar al despertar, y que conocemos como idéntico a aquello que, proveniente del mundo espiritual, por la concepción y el nacimiento, entra en el mundo físico, precisamente cuando entramos en este mundo físico. Aquel mundo que se teje en imaginaciones, en cierto modo, nos despide finalmente, y luego, después del nacimiento, sigue trabajando en nuestro cuerpo físico. Tiene lugar un tejer de pensamientos, independientemente de nuestro propio y subjetivo tejer de pensamientos. Aquel tejer de pensamientos también se realiza en el crecimiento como asimismo en la nutrición. El mismo proviene del tejer general cósmico de pensamientos. No podemos comprender nuestro cuerpo etérico si no le comprendemos como proveniente del tejer general cósmico de pensamientos al producirse nuestro nacimiento. El tejer cósmico de pensamientos teje en nosotros y va formando las fuerzas en que se basa nuestro cuerpo etéreo, fuerzas que en realidad se hacen ver en el espacio intermedio entre el cuerpo etérico y el cuerpo físico. En cierto modo, las mismas se introducen, separándolas del mundo exterior por el cuerpo físico para actuar en nosotros por medio del cuerpo etéreo, el verdadero cuerpo de fuerzas formativas. Lo expuesto nos permite representarnos lo que está detrás de nuestro mundo. Nuestro conocimiento inmediato es el imaginativo, y lo esencial más próximo a nuestro alrededor es lo que teje en imaginaciones manifestándose en imágenes vivientes. Nuestra propia organización se basa en semejante elemento que se manifiesta en imágenes vivientes. Por la posición del cuerpo etérico, efectivamente somos formados, configurados por el cosmos. Por lo tanto, así como al descender en el reino debajo de nosotros, debemos atribuir al animal la conciencia que a nosotros nos es propia del ensueño, así llegamos ascendiendo a lo que nos es superior, a aquello que en la imaginación recibimos subjetivamente, lo que nosotros configuramos interiormente como un tejido de imaginaciones, lo tenemos exteriormente, percibiéndolo en cierto sentido desde fuera. Formamos imaginaciones hacia adentro.
Los seres inmediatamente superiores al hombre se manifiestan formando imaginaciones hacia afuera y se revelan mediante imaginaciones que se extienden hacia afuera. Nosotros mismos, Ay, Santi, qué pena, qué pena, dime, qué dime, pena. dime, voy muy rápido. Sí, no sé, sí, porque yo casi que estoy recién todavía con las vacas por allá. No, mira, es que, sí, de la conferencia como, pasada. sí, espérate, con calma, qué pena con todos. Como así que pase afuera hacia adentro, que la imaginación. Sí, esto estaba leyendo un poquito rápido a propósito porque son temas que no son fáciles. Más bien yo espero que en cualquier momento del transcurso de la semana ustedes puedan releer algo de lo que hemos estado leyendo ya a la velocidad más lenta, devolviéndose, tratando de entender. Pero aquí está hablando de niveles de conciencia, ¿vale? Cuando el ser Sí, humano está despierto, en estado de vigilia, tiene un nivel de conciencia objetivo. Ese estado de nivel de conciencia objetivo no sirve para estudiar más allá de los mundos materiales. O sea, cuando Steiner empieza a hablar de los seres superiores, no sirve nuestra conciencia objetiva. Se requiere una conciencia superior. Hay tres niveles de conciencia superior. En este caso, él dice que los seres superiores inmediatos al ser humano, o sea, los ángeles, arcángeles, principados, estos primeros tres que están más cerquita a nosotros, se le pueden entender y apreciar, en cierto modo, con un estado de conciencia que se le llama imaginativa, el siguiente grado al que actualmente estamos. Ese nivel de conciencia imaginativa. discúlpame, ese nivel de conciencia imaginativa es lo que uno llama pues imaginación o es Sí, sí, o sí, algo sí, 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 así. sí, sí. Entonces, nuestro nivel de conciencia actual, que es objetiva, se basa en pensamientos lineales, por decirlo así, ¿sí? Pensamientos lineales, que uno, digamos, interconecta uno con otro. Y si está distraído, pues uno y queda un hueco y luego otro y un hueco, ¿no? Pero si está atento, puede intercalar pensamientos conectándolos, concatenándolos uno tras otro, ¿no? En nuestro estado de conciencia actual. Pero es lineal, digámoslo así, por darle una imagen, ¿no? En el siguiente estado de conciencia, que es imaginativo, ya los pensamientos no serían lineales, sino serían como imágenes en dos dimensiones y se mueven, son ondulatorios, por decirlo así. Entonces, esas imágenes es la forma, digamos, de comprender esos mundos más allá del material, ¿no? Y así, en esta forma de conciencia, es que estas primeras jerarquías inmediatamente superiores al ser humano, ángeles, arcángeles y principados, es que utilizan su forma de actuar con su mundo y en cierto modo con nuestro mundo humano. Ellos no, digamos, no interactúan tanto con el mundo material como nosotros no interactuamos con el mundo material, pero sí interactúan bastante con el mundo anímico y el nuestro sobre todo. Entonces ellos, estos seres, eh, transmiten, digamos, imaginaciones hacia afuera. Nosotros, digamos, en nuestro mundo interior, nuestras imaginaciones serían en el mundo interior, hacia adentro. Así como nosotros podemos actualmente con nuestra conciencia objetiva tener pensamientos concatenándolos linealmente y esa serie de pensamientos concatenados linealmente puede generar algo hacia afuera. Asimismo, en las jerarquías superiores los pensamientos de imaginaciones dan algo hacia afuera. Eso es como la idea, ¿vale? Pri, vas a decir algo, no, Felipe se conectó. Esa es como la idea. No sé si tiene algún comentario. Ay, Santi, la verdad me cuesta trabajo eso hacia afuera, es decir, hacia adentro, pues uno como que consigue que cuando uno dice imaginación, pues es hacia adentro, es decir, es Sí, como humanamente es hacia debe ser, adentro. humanamente, Humanamente es hacia adentro, así es. entonces me cuesta lo de que imaginación hacia afuera. Sí, porque Es como la creación, es decir, yo imagino y logro crear pasar al otro mundo, como la cosa. es que como estamos viviendo y nuestra forma de comprender el mundo es el mundo material, por eso tenemos ese obstáculo. En el mundo astral las cosas cambian un poquito. Entonces, nuestro pensamiento todavía pertenece al mundo interior nuestro y, y por nuestra forma de ser en evolución espiritual, solamente podemos ejecutar hacia afuera
ciertas cosas que van al mundo material, ¿no? Pero lo que va al mundo espiritual o al mundo interior, empezando al más cercano que es el anímico, todavía no tenemos esa capacidad, a no ser que se ha iniciado, que ya tiene esa capacidad. Entonces, por lo pronto, todas esas imaginaciones serían al mundo interior. En el mundo superior al nuestro, que habitan ángeles, arcángeles, estos seres, como están por encima de nuestra conciencia, pueden ejecutar imaginaciones fuera de ellos. Pero no nos imaginemos materialmente, porque ellos no son materiales. Están viviendo en un mundo astral y espiritual, nada que ver con el mundo material. Y esa es la dificultad, ¿vale? De pronto, porque estamos relacionándolo o dando analogías mentales con el mundo material, donde ahí sí hay Sí, espacio claro. y tiempo. En los mundos astrales y espirituales no hay espacio ni tiempo. Entonces es una forma de San- decir, ya, Katy, hace Santi, dime. sí, qué pena. ¿Será que, pues yo sé que es difícil y todo, pero puedes dar como un ejemplo, cómo sería como lo que nosotros hacemos hacia afuera en el mundo material y pues si es posible como un ejemplo de algo hacia afuera con la imaginación, como ya en un mundo superior, como las jerarquías superiores? Pues a ver si se entiende un poquito más, no sé si está muy difícil. Fácilmente puedo dar la primera parte de tu ejemplo, de como quieres el ejemplo. El segundo ejemplo ya es muy difícil porque ya se va de nuestras capacidades o de mis capacidades, ¿ves? Pero humanamente, digamos, nuestro estado de conciencia objetivo, el de la razón, el de pensamientos lineales, que se concatena si uno está atento, o están separados si uno se distrae mucho, se puede ejecutar en el mundo material. Digamos que yo pienso en hacer un tarro, o tengo una plastilina y quiero hacer un vasito de plastilina. En mi pensamiento, que es mundo interior, tengo la forma de hacerlo y después lo ejecuto. Ese pensamiento lineal lo puedo ejecutar en el mundo material, porque así estamos hechos los seres humanos. Digamos, nuestra evolución está hecha para que nuestra capacidad, nuestra conciencia se volque en el mundo material. Nuestro querer se volca en el mundo material. Entonces se puede ir hacia afuera un pensamiento, porque se ejecuta en el mundo material. Ya lo contrario, digamos, las imaginaciones, primero que todo estamos hablando de inconsciencia superior. Hay algo parecido, más o menos en los sueños, ¿no? Que es imaginaciones. Pero desafortunadamente nuestra conciencia no los entiende, ¿no? No los ve como algo objetivo, sino como algo subjetivo. Entonces, por lo pronto, podemos decir que en el ser humano sería algo interior, algo que se desarrolla en nuestra alma, ¿no? Pero en las jerarquías superiores, estas imaginaciones pueden ejecutarse hacia afuera, no en el mundo material, porque cometeríamos un error, sino hacia afuera de ellos, pero en el mundo anímico. No sé, Kate, si funciona el ejemplo o quedó enredado. No, listo, Santi, gracias, sí. Vale, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario o continúo? Continuemos. Vale, muy bien. Voy a repetir el último párrafo. Lo expuesto nos permite representarnos lo que está detrás de nuestro mundo material, ¿no? Nuestro conocimiento inmediato es el imaginativo, o sea, el que sigue después al objetivo es el imaginativo. Y lo esencial, más próximo a nuestro alrededor, es lo que teje en imaginaciones, manifestándose en imágenes vivientes. Nuestra propia organización se basa en semejante elemento que se manifiesta en imágenes vivientes. Por la posesión del cuerpo etéreo, efectivamente somos formados, configurados por el cosmos. Por lo tanto, así como al descender en el reino debajo de nosotros, debemos atribuir al animal la conciencia que a nosotros nos es propia del ensueño, así llegamos ascendiendo a lo que nos es superior, a aquello que en la imaginación recibimos subjetivamente. Lo que nosotros configuramos interiormente como un tejido de imaginaciones, lo tenemos exteriormente, percibiéndolo en cierto sentido desde fuera,
formamos imaginaciones hacia adentro. Los seres inmediatamente superiores al hombre se manifiestan formando imaginaciones hacia afuera y se revelan mediante imaginaciones que se extienden hacia afuera. Nosotros mismos hemos sido configurados por semejante imaginación realizada hacia afuera. De manera que nuestro mundo efectivamente se basa en un tejer de pensamientos, en un tejer de imágenes de pensamientos, y que buscando el mundo espiritual encontramos un tejer en imágenes de pensamientos. Bueno, yo creo que podemos dejar allí, porque ya la cosa se está volviendo dura. Pero digamos, como a modo de ejemplo, se puede decir que cuando el ser humano piensa, estos pensamientos se pueden volver, digamos, una ejecución al mundo exterior, al mundo material, por su acción, ¿no? Por su voluntad. Pero, Pri, ¿vas a decir algo? Sí, buenas noches, qué pena haber llegado tarde, Pri. Me parece esa parte importantísima. Mira que Tomás de Aquino, él hablaba de anima forma corporis, que es en medicina antroposófica se utiliza mucho. Anima forma corporis significa el alma forma el cuerpo. Entonces, por ejemplo, cuando, digamos, uno tiene un pensamiento de preocupación, sí, por ejemplo, eso se puede transformar en algo físico, que es una molécula que se llama el cortisol. Mientras que, por ejemplo, si uno está en un estado de alegría, ¿sí? Puede generar también moléculas físicas, que sería, por ejemplo, la serotonina o la dopamina. Entonces, digamos, en ese contexto uno, digamos, pues tendría mucha relación, ¿no? El otro punto también que me acordaba es que yo estuve aprendiendo con, pues algo como de la medicina de los indígenas de acá, de la Sierra Nevada, y mira que ellos tejen pensamientos con el poporro, creo que se llama, que es como un matecito, y ellos van ahí con, cuando van mascando coca, ellos mezclan como un polvo de concha con la coca, con la saliva, y entonces empiezan a hacer como unas, como un tejido alrededor del mate. Y ellos decían que era como que estaban tejiendo los pensamientos. Entonces me acordé también de esa parte, pues que me pareció como interesante, ¿no? Sí, interesante y curioso, ¿no? Muy bien, ¿alguien quiere comentar algo más o alguna pregunta? Bueno, para terminar la idea, entonces, nuestros pensamientos de la conciencia objetiva se pueden manifestar en el mundo exterior, hacia afuera, ¿no? Pero lo que dice Steiner es que los seres superiores al ser humano, sus pensamientos que son imaginaciones vivientes se manifiestan fuera de ellos, ¿sí? Nosotros, nuestros pensamientos se puede decir que son interiores. En las jerarquías superiores, sus pensamientos se pueden manifestar fuera de ellos y crear seres. Y dice Steiner que todo lo que nosotros vemos alrededor y nosotros mismos somos imaginaciones de ellos. Fuimos generados por su forma, digamos, de conciencia. Imaginaciones que van fuera de ellos y se manifiestan. Entonces nosotros somos manifestaciones de sus pensamientos. Y que en la evolución pues fuimos tomando cierta forma material y luego lo demás. Espero que con esto haya quedado un poquito más claro. No sé si tengan algún comentario, pregunta adicional o ya dejamos por hoy ahí. Bueno, yo creo que podemos dejar allí, más bien cada uno en su tiempo libre, cuando quiera, puede releer esto y con más detenimiento entender más. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Listo. Gracias, Muchas Feliz Santi. noche, gracias. bueno, Feliz Buenas noche. noches. Chao, Muchas a Santi. gracias. todos, feliz noche, Que descansen. igualmente, Muy buena noche para todos, que descansen. igualmente, feliz noche, chao.